Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina, SAONSINRA, Personería Gremial número 344. 100 años de historia consecuente en la lucha para defender los intereses de los trabajadores navales. El 16 de octubre de 1901, en los Talleres Grondona, sonó por primera vez la campana de bronce que representaba las 8 horas de trabajo conseguidas por el Sindicato de Calafateros de Obreros Navales. Los trabajadores vinculados con la actividad de la industria naval, remachadores, pintores, calafateros, carpinteros, diseñadores, trabajaban hasta 17 horas diarias en condiciones infrahumanas. En el marco de la resistencia y de la lucha por conseguir reivindicaciones justas, se fue construyendo la conciencia y la voluntad de los trabajadores para parir un 20 de abril de 1917 la primera organización federada de trabajadores navales. Nacía el 20 de abril, que se conmemora cada año como Día del Trabajador Naval. Se inicia el camino de la participación en espacios de estructuras superiores como la FORA, que conjuntamente con la otra central CORA, fueron las protagonistas en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores. En la década de 1920, durante el gobierno del caudillo radical Don Hipólito Yrigoyen, que había llegado al poder de la mano de las mayorías populares, se producen dos hechos que tiñeron con sangre obrera al gobierno. Los talleres Bacena en el sur de la ciudad y la Patagonia guardan gritos de dolor y espanto de los miles de trabajadores caídos. El 6 de septiembre de 1930 se produce un golpe de Estado militar encabezado por José Félix Uriburu, iniciándose el período conocido como la década infame. En 1945 estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial y en nuestra nación empezaba a nacer el gobierno de Juan Domingo Perón, materializándose en los hechos las luchas de principios de siglo de todos los trabajadores argentinos. Salarios, horas extras, vacaciones, jubilaciones, previsión social, etc. Y fundamentalmente, la incorporación de la clase trabajadora como la columna vertebral del movimiento nacional peronista para garantizar la justicia social y una patria justa, libre y soberana. Este escenario generó una división en la organización, ya que quedaban algunos trabajadores de tendencia anarquista que se oponían a Perón, lo que dio lugar a que la inmensa mayoría de los trabajadores navales empezara a construir el Sindicato Argentino de Obreros Navales, obteniéndose la personería gremial en el año 1960. Ricardo De Luca fue secretario general de nuestro sindicato durante las décadas del 60 y 70, siendo electo como diputado nacional en el año 1974, mandato que quedó frustrado por el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Participó en el movimiento nacional peronista. Tuvo una relevante participación en la CGT de los argentinos que conducía el compañero Raimundo Ongaro. Participó con un importante protagonismo en la elaboración de los documentos de Huerta Grande y La Falda. Fue un luchador inclaudicable en la resistencia por la vuelta de Perón. Durante su gestión se compró la casa en la que hasta el día de hoy funciona nuestra organización sindical. Se adquirió también el predio del camping de obreros navales en Bursaco, nuestro recreo Lealtad. Se construyó el barrio de obreros navales en Espeleta, provincia de Buenos Aires, que se inauguró en 1970. Se concretó la construcción de una proveeduría de consumo, donde los trabajadores navales y sus familias compraban mercaderías, comestibles, bebidas y vestimentas a un 50% del valor del mercado. Se formó la Cooperativa de Construcción y Reparaciones Navales La Unión. El golpe del 24 de marzo de 1976 fue el hecho más sangriento producido por una dictadura militar que asesinó e hizo desaparecer miles de compañeros perteneciendo la inmensa mayoría al movimiento obrero. Desde ese momento, la lucha fue por la recuperación de la democracia. Cayo Sotero Ayala, referente histórico indiscutido en el movimiento obrero argentino por su participación activa en la defensa de los intereses nacionales y de los trabajadores. Durante las décadas del 60 y el 70, actuó como tesorero de nuestro sindicato, siendo electo secretario general en el año 1982. Tuvo un destacado protagonismo en la CGT que conducía el compañero Saúl Ubaldini.
Resultó electo como senador provincial en la provincia de Buenos Aires en representación de los trabajadores. Fue cofundador del Congreso de los Trabajadores Argentino, CTA, que junto al Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA, fueron las expresiones sindicales que lucharon por la dignidad del pueblo argentino en la década del 90. Construyó herramientas al servicio de la clase trabajadora, como fueron la Intersindical, Interpomar, donde confluían organizaciones gremiales de la actividad portuaria marítima como dragado y balizamiento, marina mercante, apuntadores, estibadores portuarios, entre otros. En la coherencia de esas luchas, se organizaba la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, FEMPINRA, que logra su personería gremial el 18 de octubre del 2001. La FEMPINRA fue conducida por 4 mandatos por el compañero Cayo Ayala. Con una vocación inquebrantable, fue protagonista en todos los debates públicos y privados para encontrar el camino en el que nuestro país vuelva a tener una marina mercante y una industria naval argentina que refleje los intereses fluviales, marítimos y portuarios de nuestra patria. Se nos fue un 11 de enero de 2016, pero como decimos en nuestra comisión directiva, se fue a cumplir un mandato superior. En 2015 se eligieron los actuales directivos, con Juan Speroni como secretario general. Un mandato con la mochila de cumplir los anhelos de los orígenes del sindicato en la defensa de los intereses de los trabajadores, los intereses nacionales y del movimiento obrero. Juan Speroni tuvo destacada participación junto con el compañero Cayo Ayala desde muy joven, a partir de la vuelta de la democracia, en la construcción de las herramientas que se organizaron para defender al sector, al movimiento obrero y al movimiento nacional peronista. En la agenda actual está la lucha por obtener la Ley de Marina Mercante e Industria Naval y el régimen de jubilación anticipada para los trabajadores navales, ser parte de la reconstrucción del peronismo con una visión que genere un marco de convicción y de coherencia de los trabajadores. En este escenario, nuestro sindicato forma parte del Movimiento de Acción Sindical Argentino, MASA, coherentes de sostener una misma visión, coherentes con la historia del movimiento obrero y del movimiento nacional peronista. La lucha continúa. Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina. 100 años de historia, 100 años de futuro.